A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este trozo de la programación de Radio Mundo del 1170M de vuestro dial aquí en el paralelo 35, aquí otra vez como ustedes, como cada martes y cada jueves a las 15 horas, aquí en la hora global. Hoy intentaremos meternos un poquito en la teoría de las relaciones internacionales, que en realidad, como todo lo que sucede con las relaciones internacionales, termina siendo un espejo de la realidad. Se ha hablado mucho de este nuevo orden mundial, se ha hablado mucho de esta reconversión de algunos estados en parte de un club o de otro, podríamos llamarlo así. Ha tenido mucho que ver también en estas últimas semanas la reunión de Samarcanda, sobre la cual ya hemos hablado con ustedes. Algunos países que toman partido, de alguna manera, por cuáles de los líderes o de las potencias líderes en este planeta guiará sus destinos. Porque en definitiva, cuando uno acompaña una línea, termina sucediendo eso. Estados Unidos, China, China, Estados Unidos. Y este tipo de reuniones nos da algunas sorpresas, porque para quienes no están manejando estudios o académicamente sobre el tema de relaciones internacionales, ver fotos de la OTAN, donde el señor Erdogan se sienta, por ejemplo, con dos países nórdicos para negociar su ingreso a la OTAN, y luego verlo en Samarcanda tomándose un té con Putin y con Xi Jinping, parece un poco contrafáctico o algo difícil de entender. Es el tiempo, quizás estamos analizando mal el tiempo que estamos viviendo. Capaz que no es el tiempo de definir quiénes están encima, quiénes están liderando nada. Quizás no es el tiempo de hablar tanto de Tucídides. Quizás también es el tiempo en realidad de hablar de las potencias intermedias. Porque de eso se trata. Hay países que no son esas 1, 2 o 3 potencias que quieren estar al frente de la toma de decisiones. Hay países que se sientan simplemente en mesas chicas. Hay países que se sientan en mesas un poquito medianas o grandes, incluso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que toman decisiones. A veces afectan parte del planeta, a veces afectan simplemente una chacrita de la cual están rodeados y que pertenecen a países que dependen de ellos a su vez. Este será un programa donde hablaremos de las potencias medias. Y para eso está con nosotros Ricardo Barbosa, a quien le damos la bienvenida. Capitán de navío, licenciado, bueno, ya el currículum es muy largo, así que ya optamos por decir un amigo de la casa, que creo que resume todo. Ricardo, ¿cómo andás? Bueno, buenas tardes primero para los escuchas. Les agradezco que estén dedicando tiempo a escuchar este tipo de cosas que no son muy comunes, como lo hemos hablado. Por suerte, bien, viendo cómo van evolucionando las cosas. Te escuché cuando estuviste en el programa de Perspectiva hablando sobre la última reunión que hubo, donde acontecieron un poco este tipo de cosas, y como buena apreciación que hiciste, a muchos les debe sorprender esta dualidad de criterios de estar con uno y estar con el otro. Otro ejemplo similar es el de India. India hizo maniobras con China y Rusia, y ahora le está pidiendo a Japón que organice maniobras cerca del Índico o cerca de Japón para participar India también. O sea, como que no hay la exclusividad hoy de jugar a varias puntas. Sí, a modo de spoilear un poco, cosa que hoy mis hijas me dicen que es pecado mortal hablar de spoilers hoy, que estamos viviendo la época de las series. Muchos analistas hablan de este tipo de países como los agentes dobles, ¿no? Me hizo un poco gracia la expresión, porque en realidad sí están un poco poniendo un pie en cada lugar. Turquía en particular tiene una especie de récord
simbólico, porque comprarle misiles a unos y antimisiles al otro es como el colmo, ¿no? Te subo un grado más. Derribar aviones de uno y comprarle misiles contra aviones a ese mismo que le derribaste el avión, exacto, como pasó con Rusia. A ver, como vos sabés, yo doy clase de teoría de las relaciones internacionales, pero también doy clase de geopolítica. En relaciones internacionales soy un clásico realista, no soy ni neorrealista ni nada por el estilo. Clásico realista porque entiendo que a grandes problemas soluciones sencillas. Es como la matemática. Los fundamentos de la matemática están en la suma y en la resta. En geopolítica, si te gusta esa temática, partís de un precepto. Los estados son como seres vivos. Entonces, al ser como seres vivos, vos vas a tener estados fuertes, estados débiles, estados que fueron fuertes, estados que pasan a ser débiles. O sea, una serie de factores o indicadores, como vi el trabajo que hiciste, marca la fuerza que tiene ese estado en una selva de estados que tiene que sobrevivir con otros estados. Entonces, lo que vos estabas diciendo, estados de doble faz o de doble punta o como le quieran llamar, para mí no existe, porque si vos arrancás del principio tanto en relaciones internacionales, en realismo como en la geopolítica, la esencia de las tomas de decisiones se basa en el interés. Y la posibilidad de aplicar las decisiones se basa en el poder que tengo. O sea que ese doble juego en realidad simplemente es ser fiel a sí mismos. Es lo que a mí me sirve. A buscar su interés. En comercio... nosotros yo te explico y yo lo marco no porque en realidad a mí me sorprenda mucho, no. Lo marco por como siempre uno está hablando para gente que está escuchando y que de alguna manera no tiene por qué convertirse en experto, uno no lo es, pero es cierto que hay que transmitir algún tipo de cosas que en el común de la gente, sentados tomando un café en un bar, bueno, qué imagen antigua, pero no importa. Sentados tomando un café en el bar, uno no está muy al tanto de eso. Entonces, tendés a ver, como decía yo, tomándose algo a Erdogan con la Unión Europea, bueno, sí, se está de este lado. Y a muchos no nos sorprende que una semana después esté en otro. Lo que pasa que a mí... Pero hay que marcarlo, hay que decirlo. Sí, no hay duda. Lo que pasa que a mí como que se me eriza un poco la piel cuando salen todos esos comentarios, porque los veo como buscando un titular o buscando un poco de fama o de producir algún artículo de cosas que si vas a los clásicos y te quedás con esos conceptos iniciales para después, si querés proyectarte en otro tipo de conceptos, eso lo ves como algo natural. Claro. Porque, ejemplo, Estados Unidos se fue a Afganistán y los dejó colgados de un pincel a todos los que estaban ahí. Uh-huh. Y el presidente Biden se sinceró y dijo, nosotros solo pensábamos llegar para agarrar a Osama Bin Laden. Después que pasaba no teníamos ni idea. Así fue todo el caos y así se fue. ¿A qué resumo? A que Afganistán, en el caso de Afganistán, él mismo se tiene que salvar y tiene que poner primero sus intereses. Entonces, con estados más organizados, que tienen no solo poder económico, tienen poder de recursos humanos, tienen poder materiales, tienen poder muy fuerte en la tecnología, tienen que buscar sus mejores soluciones. Y sus mejores soluciones son sus intereses. Perfecto. Esta frasecita te la voy a recordar al final del programa, porque sirve mucho para otro tema y te agradezco la frase. Hoy vamos a hablar de dos burbujas, en realidad. Lo graficamos un poquito así para este programa. Conocemos quiénes pueden ser o no las grandes potencias. Pero si las agrupamos en burbujitas, digamos, de alguna manera, o globos, podemos, si Felipe me ayuda, identificar otro club de países, otro grupo de países, que son lo que podríamos llamar las no potencias. Pero también, incluso dentro de las potencias, tenemos niveles. Y eso es lo que la gente tiene que saber, que no hay una última palabra con respecto a esto. Cuando hablamos de China, Estados Unidos o Rusia, el resto no es lo mismo. Cuando Ucrania tuvo que salir con su trigo del Mar Negro,
y Rusia tuvo que darle una respuesta. Tuvo que estar sentado en una mesa Erdogan. Porque si Erdogan no estaba en esa mesa, no pasaba nada. Estuviera Rusia o quien estuviera. Lo mismo sucedió con la visita de Biden a Arabia Saudita. Esa visita y ese choque de manos y ese té hay que tomarlo. Entonces, estamos dándonos cuenta de que en un momento donde las grandes potencias, que serían, vamos a tirar una línea, Estados Unidos, China, vamos a agregar a Rusia, porque es cómodo. No porque sea realmente una gran potencia, creo, porque se puede matizar. ¿Qué criterio seguimos, Ricardo, para tratar de agrupar esas potencias intermedias? Yo me anoté acá 2 o 3 criterios, pero no llego a ninguna conclusión. Hay gente que dice, bueno, hablaremos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Yo qué sé, Francia entonces es una gran potencia. Bueno, pero Alemania no está. Entonces hay cosas que no cierran. Las potencias son, según una definición que tomé acá de Kalduch, estados o agentes de las relaciones internacionales que han alcanzado una situación militar victoriosa o un estado de seguridad nacional que proteja su soberanía. Bueno, ahí por el lado militar podría ser, pero hay potencias que militarmente son mucho, pero económicamente han decidido muy poco, como la propia Rusia. Otros buscan la extensión geográfica. Dicen, bueno, potencias son, o las grandes potencias son las grandes, las realmente grandes. ¿Y cómo hasta hace 25 años Japón marcaba el ritmo de medio mundo? A ver, vos creo que estás sufriendo el gran problema, claro, que sufre la academia, que le gusta la academia y los que se dedican a trabajar en eso desde un escritorio, que hay que crear indicadores, muchos indicadores, claro, para poder catalogar y cuantificar. Este está más arriba, este está más abajo. A ver, pero esto es como si tuvieras un tambo con 30 vacas. Entonces, para vos son todas vacas de la misma raza, ¿verdad? Claro. Pero las empezás a identificar. Si no, mira, esa viene más fácil, aquella es más difícil traerla, esta produce más leche, esta produce menos leche, esta cuando la voy a meter y la quiero lavar, reacciona. ¿A qué voy con esto? Podemos inventar un montón de indicadores, un montón de cosas, y podemos ampliar cada vez más, pero yo arrancaría con, como dije, con los clásicos. Tucídides decía, en el diálogo de los medios, que la balanza del poder estaba desequilibrada. Existían muy pocos grandes y poderosos imperios, como Atenas, Esparta y Grecia, y muchos estados-nación pequeños y con menores poderes, como eran las pequeñas islas. Ahora, si yo me voy a la geopolítica, en la geopolítica vos tenés la economía, la historia, la geografía y la política. Entonces, claro, para mí la gran... aparte de esos indicadores, el indicador es la decisión política, de que el Estado decide participar, intervenir, tener peso en su área, obviamente relacionado con la capacidad que ha ido acumulando. Porque, por ejemplo, vos en todos los que has nombrado y en el trabajo que yo vi que hiciste, por ejemplo, Indonesia no lo tenés. No. Indonesia tiene un poder tecnológico brutal. Y un ritmo de crecimiento que en pocos años está comiendo los talones a Alemania. Hay que decírselo a los oyentes. Y se está enfrentando a la gran potencia que tiene en la zona, que es China. Pero Indonesia fue el primer país que mandó marina para reprimir a los piratas en Somalia, por cómo le estaba afectando al comercio. O sea, tomó una actitud de potencia regional que pasó desapercibido, pero hubo una decisión política. ¿A qué voy? Ejemplo, otro ejemplo que me traje. Brasil. Cuando estaba Lula en la presidencia, Brasil, potencia regional, que trató de ser una potencia media. Pero para eso necesitas un montón de indicadores que estén funcionando, obviamente el desarrollo social, el político, judicial. Sí, un paréntesis muy cortito. Felipe, tenemos un plano allí que se llama influencias. Seguí hablando, pero quiero ir traduciendo lo que tú estás diciendo en que hay algunos países que deciden influir, claro, en la realidad. Claro, es eso, ¿no? Es eso. Entonces, ahora, eso nos daría un mapa muy elemental donde vemos gente en todo el planeta, claro, que puede estar, claro, en esa situación. Países que pueden estar en esa situación. Claro, lo que pasa es que porque no nos enteremos, o porque normalmente las noticias internacionales o los tratamientos de temas internacionales, a excepción de vos y alguno contado con los dedos de la mano, prácticamente no ocurre. Entonces, por eso te ponía el ejemplo de Brasil. Lula en el 2010, en marzo del 2010,
con un Brasil que había superado al Reino Unido, o sea, estaba como octava potencia del mundo, trató de ser mediador entre Irán y Estados Unidos por el tema nuclear. Claro. Y cuando trató de participar, Estados Unidos le dijo, no, Brasil a Sudamérica. No estás para jugar a nivel de potencia media, sos regional. Bueno, ahí acabas de dar un puntillazo. Hay entonces potencias globales que son intermedias por su porte o por su grado de influencia, siguiendo tu argumento. Vamos a olvidarnos del porte. Grado de influencia me gustó más. Y hay otras que son naturalmente regionales. Claro. Nos quedamos con ese concepto, amigos, y en unos minutitos volvemos a encontrarnos. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos aquí en el Paralelo 35 en la tarde de Radio Mundo, por si se lo preguntan, el 1170M de vuestro dial, haciendo la hora global, tratando de entender este planeta, este nuevo giro del planeta, este nuevo desorden mundial. Hablamos con Ricardo Barbosa de que no hay criterios establecidos para establecer lo que es una potencia media. Está muy bien lo que él decía en cuanto, o me parece a mí que está muy bien lo que él decía en cuanto a que lo primero que hay que tener es una vocación de ser potencia, es decir, tener la intención de influir. Él acotaba que hay también, además de la vocación de influir, ciertos límites que encuentran esos países o esos líderes, porque muchas veces el empuje inicial viene de un líder, para tratar de influir. Esos límites a veces pueden ser geográficos, a veces, como él decía, Brasil fue circunscripto a un área geográfica y no tiene un vuelo global. Se podrá discutir si porque no lo tiene, porque Brasil en realidad nunca puso quinta para tenerlo, o porque hubo una pared que lo contuvo. No importa, el hecho es que hoy no tiene quizás la vocación de incidir en áreas específicas o muy estratégicas como lo tiene India, por ejemplo. Claro, a ver, pero no dejamos de reconocer que Brasil asume el rol de heredero de Portugal y de custodiar lo que era el imperio portugués. Hermano menor del Reino Unido. Exacto. Los parentescos después los discutimos. Los parentescos los discutimos después, pero Brasil, desde la década del 70 para adelante, cuando se producen las independencias de algunos protectorados o parte del imperio portugués, Brasil pasa a ejercer el rol de Portugal, influenciando económicamente, básicamente, y para tener un poco de presencia en un lugar que por supuesto era amigo, porque hablaban la misma lengua y eran hijos del mismo padre. Claro. Sí, está bien, está bien. Pero, como tú dijiste, hay liderazgos medios, de estos que no son las superpotencias, y hay liderazgos que son liderazgos medios, pero muy circunscriptos a una área geográfica. ¿Tá? Por ejemplo, si tomamos África, tú has traído algunos planos acá, donde señalas lo que pueden ser potencias africanas, que en realidad algunas son potencias medias, quizás para algo que exceda el continente africano, y algunos son potencias dentro de África. Te voy a hacer y hay un tema social ahí entre los países. Cuando estábamos en Congo, ¿sí? En el 2003, cuando fui yo, como me tocó ir, estábamos sorprendidos de la influencia de Sudáfrica en toda la actividad comercial. Y estabas en el Congo. Y estaba en el Congo. No estabas allá abajo. No. Y hablando con gente de Naciones Unidas nos decían, no, lo que pasa es que Sudáfrica, después que terminó los conflictos internos, lanzó como una guerra económica y prácticamente del Congo para el sur es todo Sudáfrica. Cuando hubo problemas en Congo, los batallones que vinieron fueron sudafricanos. Y otro de los que aparecía ahí en el mapa... Sí, Felipe, si podemos seguir un poquito con el mapa. Ahora vamos a estar, le aviso a Felipe que vamos a estar un poco lentos con los mapas porque la idea es hablar de los que están en el mapa. Ghana y Senegal con una relación grande con Francia y Ghana una relación grande con el Imperio Británico. Entonces, a través de ellos, los imperios, los antiguos imperios, seguían actuando.
Por eso en ese mapita, toda la parte que se ve abajo, de amarillo, es la influencia económica en realidad de Sudáfrica. es la influencia sudafricana. Totalmente. Está bien, entonces tenemos ahí en el norte Argelia, que hoy está teniendo cierta relevancia. En realidad Argelia y Marruecos tienen su relevancia más por la vecindad con Europa. Y la venta de gas. Claro, no son, digamos, referentes africanos, o sí. Marruecos se está equipando militarmente más, tiene más blindados que España. Más bien son vecinos con buenos contactos que vecinos líderes. Sí, pero tiene algunos problemas, más que nada por el tema del Sahara español, de los reconocimientos para un lado o del otro, y ahora se están peleando con pero al sur, como tú bien indicás, Sudáfrica influye. Claro. Hay una cosa acá importante de las potencias medias. El que se beneficia más teniendo potencias medias son las grandes potencias, porque vos vas a un sistema de alianzas. Entonces, y hay una cierta delegación, ¿no? Claro. De los problemas más chicos. Claro, pero si vos vas al sistema de alianza, es como ahora tiene el problema China. Si China fuera contra Taiwán, se tiene que enfrentar a la alianza de Estados Unidos a la cabeza con todos los países que se ven amenazados por China: Japón, Singapur, Indonesia, Vietnam, Borneo, no me acuerdo, alguno más. Ahora lo vamos a ver. Pero a lo que voy es que, ¿por qué sirve ser una potencia media o una potencia regional fuerte? Porque el poderoso va a venir a aliarse contigo, porque sabe que vos lo podés complementar para hacer un poco más potencia dentro de la zona. Eso también lo vamos a ver, lo podemos ver, Felipe, en Oriente Medio ahora, porque Oriente Medio tiene la particularidad de que tuvo presencia de las potencias in situ en el lugar, además de la influencia de los que están allí. Y las potencias han terminado haciendo eso que tú decís. Oriente Medio se ha convertido en algún momento en una especie de trampa para las potencias, para las superpotencias, y han preferido a veces retasear un poquito su presencia y han dejado tomar decisiones a algunos de ellos. Sí. Hoy Turquía está tomando un montón de decisiones que antes no le eran consultadas. No sé si por virtud de Erdogan mismo o porque realmente Rusia y Estados Unidos prefieren, hacer la consulta, que él aporte que haga su aporte él a la seguridad y digamos el establishment o el equilibrio o la paz o como quiera llamarle. Y lo mismo pasa con Arabia Saudita, ¿no? Es decir, Arabia Saudita da ciertas garantías de este lado del Golfo. Claro. Del otro lado está Irán, pero de este lado... Por ejemplo, con Turquía no te podés olvidar de la historia, que el imperio turco, hasta llegado casi el principio del siglo XX, eran todas las costas africanas. Y como ellos dicen, tendríamos que volver al imperio, donde Siria era una provincia del imperio turco. Eso te iba a preguntar. Hay potencias intermedias que fueron imperios. Claro, que cayeron. Que cayeron. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, esa nueva figura de superpotencia global ha desestimulado que estas potencias tengan grandes intereses territoriales. Yo creo que más desestimulado, el problema que vos tenías es que tenías que estar, como decían, con el primer mundo, que era Estados Unidos, o con el segundo mundo, que era la Unión Soviética. Había dos dueños de dos circos. Después de la caída del muro, uno de los dueños del circo se muere y se abre la jaula. Claro. Entonces todos empiezan a interactuar y ven que no hay una superpotencia, como dicen en las clasificaciones, hegemónica que marque todo lo que tienen que hacer. Porque si vos lees a Mackinder, una de las cosas que les decía desde 1904, que esa zona de que tenían que tener especial cuidado por la fe religiosa que tenían. Lo difícil que era cambiar a la gente por esa fe religiosa, que no solo no le entraba la parte cultural, sino no le entraba la parte de modernidad, o no le entraba la parte de relacionarse con las potencias occidentales, porque no les preocupaba, y históricamente hablando, ellos fueron centro del mundo antes que las potencias occidentales. De acuerdo, pero lo que yo te digo es que en este entorno, después de 1991, no hay un ambiente para que ellos empiecen a recapturar territorios. No. O sea, hubo un clic ahí. Los otomanos saben que no van a ser de vuelta el Imperio Otomano. Pero la vuelta al pasado viene con la imagen de influencia económica, influencia política, influencia estratégica. Pero voy a ser muy malo. Vos decís, no hay posibilidad de recuperar territorio, pero sí hay posibilidad de generar condiciones de inestabilidad tal que los estados se fraccionen y decidan parte de los estados anexarse a otro.
Sí, pero sí, claro, pero no en la dimensión, digamos, en que tenían esos imperios, ¿no? Un pedacito es un pedacito. Claro. Por eso cuando ves todos los conflictos que hay. Estoy de acuerdo. Yemen, ves y este está atrás de este, y esta potencia está atrás de este, o este potencia media está atrás de este. ¿Y por qué? Y terminamos en cosas esenciales, como siempre cuando doy clase digo, si ustedes ven los 5 que tienen poder de veto en Naciones Unidas, vayan para la historia 300 años para atrás y los van a encontrar a casi todos excepto Estados Unidos. Claro. Sí, está bien. Otra cosa que veo en las potencias intermedias, y ahora, Felipe, pasamos a Asia, si podés, es, Ricardo, eso que tú decís de generar condiciones de inestabilidad para provocar anexiones. Pero aún sin provocar anexiones, muchas potencias de estas intermedias o regionales, ¿no te parece que generan condiciones de inestabilidad para hacerse necesarios? Por ejemplo, estoy pensando en la propia Turquía, estoy pensando en la Libia de Gaddafi, es decir, gente que manejó, estados que manejaron una cierta influencia en otros, y sabían que para solucionar algún problema había que hablar con ellos. A nivel político, de toma de decisiones, nadie quiere depender de nadie. Eso es de cajón. Y cuando vos tenés una colaboración muy grande o una participación muy grande de alguna potencia cerca, cuando vos ves que de repente esa potencia se está debilitando, vos vas a tratar de salir de ellos. Ejemplo, lo que vos estuviste hablando la otra vez en la charla ahí en Perspectiva, el problema que tuvo Putin en la última reunión en Azerbaiyán, digo bien, no, en Tajikistán, la última reunión del pacto de... ¿Esta semana? Sí, esta semana. En Samarcanda. En Samarcanda. Que el presidente del país donde era el anfitrión les dijo que no reconocían ni en la parte ocupada por Rusia porque ellos no reconocían, ni siquiera reconocían a Kosovo. Ni Osetia del Sur, nada, ni nada de lo que Rusia había creado. Se lo estaba diciendo el presidente de Tajikistán sentado ahí, el presidente de Rusia ahí. Y aparte, le estaba por abajo, está tratando de sacarse esa influencia a Rusia, pero después tuvo el respaldo de China, que China dijo que cualquier problema tuviera Tajikistán, ellos lo iban a defender a muerte, porque es por donde pasa la ruta de la seda. ¿A qué voy? A que eso fue un llamado al orden a Putin, ¿no? No hay duda, pero ¿por qué? Porque ese Estado que pasaría desapercibido tiene una serie de intereses y tiene una serie de condicionantes que le permite ser más valorado. ¿Por quién? En este caso por China. ¿A qué voy? Los nenes crecen y cuando crecen piden ser independientes y tomar sus decisiones. Entonces, en esa zona que Rusia siempre protegía, han surgido, el problema de Armenia con Azerbaiyán, que empezaron de vuelta el conflicto. ¿Qué es el reflejo? Que Rusia como potencia en la zona para poder manejar a esos pequeños estados y pequeñas potencias, no los puede manejar por la debilidad que tiene ahora por el conflicto con Ucrania. Lo mismo le pasó a Estados Unidos con el tema de Taiwán después de haberse ido de Afganistán. El mensaje fue, si estás aliado conmigo, si a mí se me complica, me voy y te dejo solo. Sí, eso debilitó mucho los lazos de dependencia. Entonces, de muchos países que apostaban a Estados Unidos, claro, como... Las potencias salieron a buscar confirmar esas alianzas. Estados Unidos por un lado, ayer o anteayer, como digo, la tía Pelosi, que andaba de viaje antes de retirarse, estuvo en Armenia para demostrar el apoyo de Estados Unidos a Armenia y supuestamente Armenia tiene el apoyo también de Rusia, pero Rusia no lo está pudiendo apoyar porque hoy tiene una debilidad que es el conflicto de vuelta, lo que decía, de Ucrania y las sanciones económicas. Las potencias que veíamos en el mapa de Asia están claras, es China y después una serie de países. En las misiones de paz yo trabajé con filipinos, indonesios, malasios. Ajá. Y obviamente en los ratos de descanso nos sentábamos a comer algo, a tomar algo, y uno empieza a hablar de igual a igual. Sí. Y te vas dando cuenta de que... ahí tenemos a China, tenemos a Japón marcando línea, bastante. Bueno, Japón ahora va a empezar a fabricar la base más cercana que va a tener de Taiwán, que va a estar a 100 kilómetros en una de las islas.
concedidas por Taiwán para que Japón haga la base militar ahí. Entonces, potencias medias. Para mí, y siguiendo la geopolítica de relaciones internacionales, son estados que tienen una tradición de hacer presencia en su zona, defender sus intereses más allá de sus fronteras, que son necesarios en el sistema internacional porque las grandes potencias van a buscar alianzas con el uno y con el otro para equilibrar lo que fue histórico y que permite que el mundo funcione sin desaparecer, que es el balance de poder. Tiene que estar equilibrado. Si está desequilibrado, se genera caos, y el caos ataca la economía, y la economía perjudica a todos. Hay autores que el esquema que estás describiendo es obviamente es el que ha sucedido, está pasando. No, eso no es discutible. Pero hay autores que señalan que esa creación de esa especie de clase media, por llamarlo así, de poder, que puede haber sido natural o no. Pienso que en el fondo lo que pasó es que muchas superpotencias se dan cuenta de que, es la pregunta que le hago a todos los invitados, el mundo es demasiado grande para ser manejado por uno solo, y sí, es demasiado grande para ser manejado por uno solo. Entonces, lo que sucede es esa especie de delegación. Hay autores que hacen referencia a que esa especie de delegación y desaparición de clase media, repito, en realidad ha generado más inestabilidad por el poco manejo que tienen algunas de esas potencias intermedias, y desde el punto de vista del dominio de otros países más pequeños, porque tienen menos expertise que las superpotencias, y a veces los egos, las ambiciones personales y un montón de defectos de esas potencias intermedias han generado que no hayan solucionado tantos temas como debería esperarse. A ver. Es decir, te lo achico en una frase, por la cara que me estás poniendo. Se delegó el poder en capitanes y algunos demostraron ser ineptos. No hay duda. A ver, en cualquier organización vos tenés malos, buenos y muy buenos. Lo que, como se está diciendo últimamente, dato mata relato. Si vos ves los datos históricos, la humanidad ha crecido y sigue creciendo. Lo que no quiere decir eso es que no tengas problemas, porque siempre a veces en facultad te dicen, no, el status quo, y yo les pregunto, le digo, ¿pero la frase está completa? No, ¿cómo? Digo, es status quo in bellum. Sí. Entonces, la visión de Hobbes, y los que manejamos los realistas de la geopolítica, y la que maneja mucha gente, es que lo que es permanente es el conflicto, los periodos de paz son excepciones. Entonces, en ese gran escenario que vos dijiste que nadie puede controlar, va a haber zonas de tranquilidad y zonas de inestabilidad. Pero en los números, si yo miro 200 años de historia, todos los números han crecido. Población, economía, desarrollo, urbanismo, y ha habido muchos conflictos, por supuesto que sí. Pero el problema es cómo se dimensiona y cuánto afecta ese conflicto, o puede haber esos conflictos ocultos, que la otra vez en una clase yo le digo, es difícil transmitirle al que no ha estado o en África o en Asia, lo que es la violencia étnica y lo que es la violencia, vamos a decir, tribal. Los uruguayos, los que no han estado en esos lugares, no lo pueden ver y entender. Entonces, eso genera conflicto también. No, es que además el problema de fondo es que eso está naturalizado. Totalmente. O sea, no es que sea algo esporádico, está naturalizado. Es porque es de una tribu, hay que matarlo. Claro, punto. eso es lo que no nos entra un poco en la cabeza. Volviendo a lo que vos decías, de estos autores que dicen, sería precioso que el mundo estuviera todo en paz. Es una utopía. Entonces, a mí me encantaría, pero como vivo en la realidad, asumo de que hay lugares que va a haber conflicto, lugares que irán para atrás y lugares que irán para adelante. Pero en la línea general, todo ha crecido. La población, las posibilidades de vida, la tecnología. Hoy, esas potencias que de repente no eran ni consideradas potencias, por los avances de la tecnología, uno de los factores del poder nacional, ciencia y tecnología, lo coloca como potencia media. Obviamente que si son potencia media o si son potencia regional, van a tratar de influenciar en su zona, que para mi punto de vista
Brasil no lo hizo cuando firmó el Mercosur, porque Brasil pudo haber sido no solo la locomotora del Mercosur, pudo haber sido la locomotora de un proceso de integración que liderara a toda Latinoamérica. Pero quedamos ahí. Ejemplo muy sencillo. Ahora la Armada Uruguaya está tratando de comprar buques para el control de pesca, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no le compramos a Brasil si Brasil fabrica barcos? ¿Por qué no podemos llegar a un arreglo político? ¿Por qué no podemos formar parte como la OTAN? Por ejemplo, la Marina holandesa se dedica solo al sembrado de minas y recolección de minas. Los ingleses se dedicaban a la parte antisubmarina. O sea, cada marina de cada país se integraba para formar un todo. Bueno, acá esa visión políticamente la hubo, pero nunca se materializó. Uh-huh. Entonces, una de las causas que Brasil sigue siendo potencia regional es porque dentro de su región no impulsó para multiplicar ese factor para que le pudiera servir como potencia media. Bueno, está bien. Te estaba escuchando y estaba tratando de llegar a conclusiones mías. El hecho es que no tenemos, entonces, Ricardo, índices confiables, una receta, un termómetro que nos diga cuáles son las potencias. Pero vamos a intentar ahora en el bloque que viene, bueno, vamos a cruzar líneas. Lo que pasa que es hasta dónde querés medir. ¿Querés medir el tamaño, la altura, el peso, el grueso de la piel? No, por eso. ¿Cómo le crecen las uñas? Después de la tanda vamos a volver a mezclar 2 o 3 índices, que fue lo que yo hice, y que no me da ninguna conclusión válida, pero quiero, por lo menos, veo que hay planetas que se alinean ahí. Y bueno, estaría bueno verlo. Ya volvemos, amigos. Desde el paralelo 35, la hora global. Amigos, como en todos los programas de Radio Mundo, en las tandas arreglamos el mundo. No debería, si se grabaran las tandas, bueno, estaría muy, muy interesante esto. Ricardo Barbosa y yo estamos tratando de darle forma a este concepto de potencias intermedias. Hay gente, como les dije, que se fija en el PBI, hay gente que se fija en la extensión geográfica. Alguien en particular, Daniel Morales Rubalcaba, que Ricardo me dice que lo conocía también, elaboró algo que llamó índice de poder mundial, donde lo mezclaba ahí entre 3 índices diferentes, un total de 18 indicadores, y hacía algunos juegos matemáticos donde, por ejemplo, medía la producción nacional de cada país, la extensión territorial, los gastos en defensa, los gastos en investigación y desarrollo, volumen de comercio exterior, total de reservas financieras, desde otro orden, desde un poder más socioinstitucional, como lo llamaba él, la población, el consumo per cápita, el consumo de energía per cápita, el gasto en educación, el gasto en salud. También, desde el punto de vista más bien cultural, se fijaba en la cantidad de líneas telefónicas que tenía un país, la cantidad de artículos en publicaciones científicas y técnicas, por ejemplo, los ingresos por turismo, la ayuda oficial para el desarrollo per cápita, el stock de migrantes internacionales. Algunos puntos muy interesantes. Eso da un índice y da una escala de países. Pero en todas estas escalas se encuentran excepciones. Yo le voy a pedir a Felipe que ponga en línea la de potencias índices, donde comparamos este índice de Rubalcaba con las tablas de PBI. Lo comparamos también con un índice de poder militar, que es un índice que está manejado en algunos centros de investigación de defensa de Estados Unidos y de Europa. Ahí está marcado con amarillo, para los que están siguiendo en video, las que llamamos superpotencias. Y el interés mío, Ricardo, te cuento, la curiosidad mía, en realidad no era llegar a ninguna conclusión, porque yo
todo lo que estaba leyendo me decía claramente que no hay una receta para definir una potencia intermedia. Está muy bien lo que tú decías, que no habrá una receta, pero hay cosas que no pueden faltar. Una vocación de influencia tiene que haber. Una decisión de influir en el entorno para cuidar los intereses tiene que haber. Pero además tienes que tener las capacidades para que esa influencia se pueda ejercer. Entonces yo tengo índice de potencia, índice de PBI, índice de poder militar. Estoy viendo que hay en los primeros puestos nombres que se repiten. Está Alemania, está Japón, está Francia y el Reino Unido, siempre por allí. Aparece Italia, Corea del Sur, aparece Brasil, un poco más abajo, pero está Arabia Saudita. Tomé los primeros 20, ¿no? Entonces ya nos estamos dando cuenta de que hay 10, 12, 13, 14 países que pueden ser considerados potencias medias. Ahora bien, esos países en algunos casos son medias globales y en algunos casos, Ricardo, son regionales. Sí, a ver, todos los que vos mencionaste cuando los indicadores, parecía más una planilla geopolítica. En geopolítica las planillas son largas porque viene muy subdividido para poder estudiar cada una de las cosas. Claro. De repente yo, por deformación y por ser hijo de la maestría del Centro de Altos Estudios Nacionales, yo de repente hubiera tomado 5 elementos que son los elementos del poder nacional: ciencia y tecnología, economía, política militar y psicosocial. Ahora, lo que vos decís es muy cierto y también marca esa indefinición, porque históricamente a Alemania se le había criticado el poco gasto en el tema militar y lo asumían por un tema de la Segunda Guerra. Ahora, con el tema de Ucrania, ¿qué va a pasar? Cambia. Japón estaba con la misma temática, pero ahora es una máquina de construir portahelicópteros y portaaeronaves. Ese índice de poder militar lo da quinto hoy. Claro. No sé si es tan cierto eso, pero no lo dudo, que sí. No lo dudo porque Estados Unidos lo ha blindado. Sí, pero no solo Estados Unidos lo ha blindado. El mismo Japón, el ritmo de construcción que tiene para el tema de la defensa, en especial para la Marina, es brutal. Pasa desapercibido por ese imaginario de que después de la Segunda Guerra Mundial es todo paz y amor, pero hace pocos años hubo un plebiscito para modificar su posible reacción militar. Antes eran tropa de autodefensa, ahora son de defensa, y defensa quiere decir de que puede responder a un ataque. Autodefensa tenía que esperar otros procesos. Si saca lo de defensa y son fuerzas armadas, ante cualquier amenaza podría reaccionar. Pero como vos bien decías... Pero además, un renglón más abajo, a mí me sorprendió mucho, está Corea del Sur. Es decir, Corea del Sur hoy tiene el 6º poder militar del mundo. Corea del También Sur ha sido blindado. Este año empieza a construir su primer portaaviones. Y Japón tiene 4. Japón, en realidad... son adaptados, ¿no? Pero tiene 4. Claro, pero ellos lo que usan son buques grandes para despegue de helicópteros y despegue, que ahora van a incorporar el F-35, que es el avión de despegue vertical. Pero pueden transformarlo rápidamente, porque aparte vos, al tener la alianza, vos tenés los portaaviones con los portaaviones americanos y tenés estas tipo de naves que te sirven para proyectarte en el territorio. Ahora, te hago el ejercicio al revés, Ricardo. Viendo solo el poder militar. Sí. ¿Tá? Pensando en Samarcanda. Estaba India, estaba China, estaba Pakistán. Sí. Sigo hacia abajo, estaba Turquía, estaba Irán, todos en Samarcanda. Sí, es decir, el otro bloque está tomando forma. No hay duda. Cuando haces todo este tipo de trabajo intelectual, lo que te encontrás es que hay actores que se repiten. Lo que pasa es que, como yo te decía al principio, en estos cálculos, que lo estábamos hablando en el corte, que es muy difícil de definir y calcular, es la vocación o la participación de la toma de decisión política, de participar o no participar, de actuar o no actuar. De acuerdo. Ese factor multiplicador es el que eleva, porque vos, Turquía, lo tenías hace unos años ahí medio tranquilo. ¿Me das permiso de poner los ejemplos que pusimos en la tanda? Sí. ¿Podíamos medir un Perón? No hay duda. ¿Un Gaddafi? Un Chávez en su momento aquí en Latinoamérica durante unos años. Es un tema muy difícil de medir, que solo lo podés
ratificar o no a través de las cosas que pasan. Por eso en geopolítica la historia es importante. ¿Hay una vocación política de participar regionalmente? Sí, bueno, ¿qué hizo Turquía? Y participa, está con el problema de los kurdos, apoya el tema de Siria, derribó un avión ruso, pero ahora le compra armamento a los rusos, le compraba el petróleo a los yihadistas, ahora no le compra más el petróleo a los yihadistas, le vende drones a Ucrania y a su vez se sienta con Rusia al lado. Entonces, ese punto es muy difícil de medir, pero la decisión es el todo. Si yo no tomo la decisión de actuar, puedo tener un montón de cosas y estoy ahí quieto. Yo hice además un ejercicio que te lo mostré, pero no sé si está bien, de tratar de ver, una vez más o menos identificado ese club, que no lo hicimos, pero lo hicimos, digamos. Ahora mencionamos 10 o 12 nombres que sí. son potencias intermedias. Cualquiera hacía el análisis. A ver, el tema es como te decía, los estados son organismos vivos, claro. Entonces pueden subir y bajar, pero en un rango de 15 vas a encontrar hoy siempre por hoy los son mismos. Potencias intermedias, algunas son regionales y por distintas razones, pero lo son. Hoy lo son. Ahora bien, ¿qué pasa? Yo hice el ejercicio al final de lo que estuve trabajando, de decir, bueno, ¿qué hacen ellos con eso? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su idea? Y bueno, vi que algunos se alinean, vi que algunos parece que buscan una especie de tercera vía, volviendo a aquella tercera vía. Algunos están como un poco aislacionistas. Yo hablaba de Brasil, tú me decías que podía ser un error eso. Y algunos son los que yo llamé hoy agentes dobles, es decir, India y Turquía, que están en los dos lados. Entonces, vos ves también que están esos distintos comportamientos, es decir... Sí. A ver, India, ¿por qué puede ser, vamos a decir, agente doble? ¿Alguien va a invadir a un país que tiene 1.400 millones de habitantes? No, ni loco. Además potencia nuclear. O sea que después que le mataste a 1.400.000, los 1.400 millones, aprietan el botón. Ese es el tema. Potencia nuclear, y desde hace años alquila los submarinos atómicos a Rusia. Como Rusia no los puede vender porque son atómicos, se los alquilan, o sea, siempre le encontramos la vuelta. Entonces vos estás diciendo, bueno, India tiene capacidad de manejar submarinos atómicos. Por eso puede jugar en esa doble punta, basado en sus intereses, relacionado con su poder. Y hoy la amenaza que tiene, que hay varios mapas que andan en la vuelta, es lo que le dicen el collar chino, que China lo cierre por arriba con la ruta de la seda por tierra y por abajo, porque obviamente que India depende de todo lo que viene hacia el Índico, del canal de Suez, y todo lo que viene del lado de Japón. Entonces, y además China está tomando ya 2 puertos pakistaníes, que ya los maneja, y Myanmar, que es chino. Claro. Entonces está como rodeada. Volvemos al principio. ¿Tienen intereses? ¿Tienen capacidad? Sí. Actúan en base a sus intereses y son conscientes de los límites de su poder. Entonces, India, en el caso, participan. El Índico es India. Malasia, Filipinas, Tailandia. ¿Cuál problema tienen? La disputa de los mares con China. Entonces se tienen que aliar, pero solos no llegan. Entonces, como estaba mirando algunas cosas que traje, dice, se llama potencias medias, son importantes tomadores de decisiones internacionales quienes son vistas como reservas por parte de las grandes potencias. Filipinas, Tailandia, Vietnam pueden hacer cosas que Estados Unidos no puede hacer ahí, pero van a ser apoyados por Estados Unidos. Se entendió. El tiempo es oro, Ricardo. Te agradezco mucho la invitación. Nos sacan de acá. Espero que hayamos sido claros, que es lo importante. No, yo creo que sí. Y vuelvo a terminar con una frase con la que empezó Ricardo, pero para un tema que no tiene nada que ver, pero me impactó. Tú dijiste de Afganistán, se tienen que arreglar solos. El futuro es según las decisiones que tomen ellos. Qué lección para Sudamérica, ¿no? Lo dejamos ahí. Amigos, nos volvemos a ver el jueves. Nos volvemos a escuchar por lo menos el jueves. Vamos a ver en qué modalidad vamos a estar aquí. Nos vamos. Chau, chau. La Hora Global. Martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.